como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Aurelien Guilabert, espero haberlo pronunciado bien, activista y coordinador de política nocturna, y al abogado Jorge Cervantes, socio de La Vega y Martínez Rojas. Aurelien, abogado, Jorge, pues, ¿dónde está esta situación? O sea, se viene cacareando mucho, ya llevan 4 años, reducirla de 48 a 40. ¿En dónde se encuentra esta reforma actualmente, Aurelien? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación para hablar de este gran tema. Pues ahorita la discusión se encuentra en comisiones, es decir, que ya hay varias personas legisladoras que presentaron iniciativas. Esas iniciativas se fueron a las comisiones para su dictaminación. Sin embargo, pues el proceso está ahorita parado y es una de las reivindicaciones, de hecho, de este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que va a llevar pues varios colectivos de la sociedad civil, como el Frente Nacional por las 40 Horas, para exigir que esta iniciativa sea dictaminada y pueda ser discutida y votada en el Pleno. También comentarles que estamos pues esperando a que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pueda presentar una iniciativa en este sentido, ya que en sus compromisos, en el compromiso número 60, cuando presentó sus puntos en el Zócalo capitalino, anunció que sí México iba a transitar hacia una semana de 40 horas. Entonces, pues estamos en la espera de ver qué va a pasar ese 1 de mayo y ojalá que pronto las diputadas y los diputados tomen esa decisión de debatir y de aprobar este pendiente histórico para la clase trabajadora en México. Exacto, Jorge Cervantes, pero parece que no es un tema tan importante, prioritario para la Cámara de Diputados y Senadores, porque sigue en comisiones el tema. Efectivamente, sigue en comisiones en razón de que no es nada sencillo, es multidisciplinario y multifactorial. ¿A qué me refiero? No puede existir una reforma de esta naturaleza y de este gran calado sin antes hacer un estudio detallado y específico de cada uno de los aspectos que puede influir en esta reforma. ¿A qué me refiero? No es lo mismo el tratamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas para aplicar esta posible reforma a aquellas empresas grandes o que tienen alguna actividad industrial totalmente diferente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, a la industria minera, a la naviera, a la industria aeronáutica, tiene que ser con un tratamiento especial cada una de ellas. Y tenemos el ejemplo concreto en el caso de Chile. Por ejemplo, en caso de Chile se hicieron una serie de aspectos muy particulares y muy concretos respecto de la industria minera. En esas razones debe de ser muy cuidadoso el Poder Legislativo para que no se lleve a cabo una reforma de la noche a la mañana y sin abordar todos estos temas. Claro que estamos de acuerdo en que exista una mejora para los trabajadores, indudable, eso no está en discusión, pero también tiene que ponerse en la mesa el aspecto productivo para que efectivamente tenga un beneficio para todo el país, para la clase trabajadora y, por supuesto, para los empresarios. Creo que tenemos ya dos visiones, Aurelien, Jorge. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con esto. ¿Qué tan benéfico? ¿Cuántas pymes hay? ¿Cuál es la realidad en México? Conocer sus puntos de vista. Volvemos en 2 minutos. Tema por tema para ver sus puntos de vista. Aurelien, ¿cuál es la principal ventaja, el principal beneficio de aplicar de 48 horas a la semana a 40 horas a la semana? Te escucho. Ay, perdón. Bueno, a ver, un primer beneficio es realmente el tema de la salud, ¿no? México es de los países del mundo donde hay más accidentes de trabajo y donde hay más enfermedades provocadas por la situación laboral de las personas trabajadoras. Me refiero a lo que provoca el estrés laboral
y la sobreexplotación de las personas en sus horarios de trabajo. También hay que decir que es una deuda que México tiene con las personas trabajadoras desde hace más de 108 años. Imagínense que llevamos 108 años con una constitución que obliga a las personas a trabajar 48 horas a la semana sin derecho al descanso. Bueno, es una tendencia mundial. Todos los países que tienen la misma capacidad económica y social que México, como lo son los países de la OCDE, bueno, pues ya reformaron. De hecho, México es el último país de la OCDE, el país donde más se trabaja, pero donde hay menos productividad. Entonces, por supuesto que debemos de dar descanso a las personas trabajadoras porque eso aumenta la productividad. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen 2 estudios de la Organización Internacional del Trabajo que también recomienda pasar a 40 horas y de la propia OCDE. Jorge, entonces es una cuestión de salud, una deuda que se tiene de más de un siglo con los trabajadores en México. ¿Qué opinas? Es indudable que la tendencia mundial es que se reduzca la jornada laboral. Eso no está a punto de discusión. Es indudable que lo que se está buscando es que exista una salud para los propios trabajadores y que esa salud sea en beneficio de ellos mismos. Pero también, como lo decía en un inicio, es multifactorial y multidisciplinario, porque como bien se decía hace un momento, México es uno de los países en los cuales se elabora más, hay más jornada laboral, pero también hay menos productividad. Por lo tanto, necesitamos hacer un estudio detallado y tomar en cuenta los casos de éxito. Podemos, por supuesto, tomar el caso de España, en el cual hubo un estudio por medio del que se determinó que existiera un apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. También existieron, en el caso de Alemania, los planes piloto para que pudieran desarrollarse estas reducciones de jornada. Entonces, sí, es viable, es importante, pero tenemos que hacer un traje a la medida de México y no nada más por el hecho de estar escuchando palabras dulces, palabras bonitas, de que va a haber una reducción de esa jornada, no se alcancen todos los objetivos que puedan beneficiar, insisto, a la clase trabajadora, a la clase empleadora y al país en general. Por lo tanto, vamos a tener que llevarlo despacio y con todos los estudios correspondientes. Aurelian, entonces, dice Jorge, o sea, hay que llevárnosla tranquila, no es nada más el romanticismo de que sí, se trabaje menos para que se desgaste más y se sea más productivo. ¿Qué tanto se ha hecho este estudio, Aurelian? Bueno, hay estudios que lo comprueban, pero además te voy a decir, Alberto, que hay experiencias. En México ya hay muchas empresas que a partir de contratos colectivos ya trabajan solamente 40 horas a la semana, 5 días de trabajo, 2 días de descanso. Hay experiencias que sí funcionan y que se tienen que replicar. Ahora, no se trata de hablar de un tema de romanticismo, se trata de una deuda histórica en cuanto a nuestros derechos como personas trabajadoras. Y te voy a dar un ejemplo. Hace poquito se aprobó la ley Silla, que es una iniciativa que pues también impulsamos desde la sociedad civil para prohibir a que se prohibiera sentarse a la gente, por ejemplo, en las tiendas, en los supermercados, durante su jornada laboral. Imagínense que los propios empresarios, los jefes de grandes empresas nos pidieron un pequeño tiempo para esta medida de implementación. Yo creo que hay que decir basta a esos caprichos y hay que reconocer primero los derechos de la gente y después los grandes capitales y las grandes productividades que no bajan a la clase trabajadora. Eso es muy importante, es un tema de visión. Pues por mi lado, yo sí me voy del lado de la clase trabajadora, porque llevamos, como bien lo dije, más de 108 años sin haber reformado una constitución que hoy está caducada y está enfrentándose a la salud de las personas trabajadoras. Jorge Cervantes, estar del lado íntegro de los trabajadores. Es una deuda de más de 100 años y que aquí los empresarios pues que carguen con lo que tengan que cargar.
Es que ese es el problema. No podemos estar con esa confrontación. No debe de existir esa confrontación, sino lo que debe de existir es un diálogo social. Y ese diálogo social se alcanza con la opinión de todos los sectores afectados, trabajadores y empresas, porque volvemos al punto, más del 80%, cerca del 90% son micro y pequeñas empresas y son las que más sufren. ¿Cómo un taller mecánico va a hacer sus ajustes para esta reducción de jornada laboral? Claro que es importante para los trabajadores, claro que es una deuda social, claro que es una reforma que tiene muchos años, pero llevemos el estudio adecuadamente para que sea en beneficio de la planta productiva, de los trabajadores y del país, y no nada más el hecho de que sea un costo directo para los empleadores. Sí, efectivamente existen los contratos colectivos de trabajo. También debemos de recordar que son los menos, y también son muy pocos los contratos colectivos de trabajo que ya están evolucionando hacia esta reducción de jornada. Y eso es una prueba más en la cual se tiene que hacer un traje a la medida y no generalizar para toda la población. Aurelian, el 80 o dice el 90% de la economía se mueve a través de micro y pequeñas empresas en México. Entonces ahí sí es una realidad donde pues hay que darle un incentivo a esos empleadores que no son los grandes o los gigantes, sino talleres, restaurantes. Adelante. Sí, por supuesto, o sea, de todos modos, eso es falso, que es una medida que cuando se vaya a aprobar, porque yo tengo toda la certeza que se va a aprobar muy pronto, pues entra en vigor de un día para el otro. Todas las iniciativas legislativas contemplan un periodo de implementación y esta iniciativa no será la excepción. Cuando me hablan de pequeñas y medianas empresas, también no podemos hablar de un sector totalmente homogeneizado. Al contrario, dentro mismo de este sector hay empresas de distintos tamaños y evidentemente pues se tendrá que adaptar y espero que el Estado también pues impulse medidas como pueden ser a través de reducciones fiscales, durante la implementación de capacitación, pero hay mucha gente que necesita trabajar, eso va a ser una prueba más de que la reducción del tiempo laboral va a aumentar la empleabilidad y el empleo en México y que hoy debemos de estar sí del lado de la clase trabajadora, sin olvidar por supuesto el sector de las y los empleadores, pero sí hay que tomar una decisión desde la visión de los derechos. Exactamente. Entonces, Jorge, ese es el argumento que dice Aurelian y que traen muchos. Al reducir la jornada vas a tener que contratar a alguien más para los fines de semana, entonces va a crecer el empleo, Jorge. Estoy muy contento porque Aurelio ya está tomando parte de la información de lo que yo dije, que tiene que ser debidamente estudiada para las micro, pequeñas empresas, para determinadas industrias y por lo tanto debe ser un traje a la medida para el caso concreto de México. Entonces, bajo ese orden de ideas, vamos avanzando. También qué bueno que está reconociendo el hecho de que no debe de ser de la noche a la mañana, sino que debe de ser escalonada, como ha sucedido en otros países. Y sí, algunas de las iniciativas recientes que se han manejado para la reducción de la jornada, así lo están contemplando. Pero la inicial decía que era de inmediato, al día siguiente se implementaba y se echaba a andar. Por lo tanto, creo que ese es el diálogo social, ese es el punto de partida por medio del cual con esos acuerdos se puede ir avanzando en favor, insisto, de los trabajadores, de los empleadores para que haya más fuentes de trabajo y por supuesto el beneficio al país. ¿Por qué hasta el momento se ha detenido Aurelian y Jorge? ¿Por qué no ha avanzado? Ya lleva 4 años. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con sus respuestas. Está interesante el debate. Gracias. Activista y coordinador de política nocturna, abogado Jorge Cervantes, socio de La Vega y Martínez Rojas. ¿Por qué se ha detenido Aurelian? ¿Será que los diputados, el gobierno federal no tiene tanta fuerza para enfrentarse a esos empresarios que se oponen? ¿O qué es lo que ha pasado?
Pues porque siempre desde las cámaras empresariales hay personas que hacen lo que llamamos el lobby, esos grupos de presión, porque ven las 40 horas como un tema de gasto. Y yo creo que hay que verlo como un tema de inversión. Ya está comprobado en todos los estudios que se hicieron por organismos internacionales que la reducción del tiempo laboral conlleva a un aumento de la productividad y a un aumento de las ganancias de las propias empresas. Entonces no veo por qué en México, que es un país igual de talentoso, igual de trabajador, igual de alta calidad de las personas que trabajan, pues sería diferente, ¿no? Y evidentemente, por otra parte, hay un tema político. Estamos viendo, como lo comenté en un inicio, que la presidenta Sheinbaum está por presentar su iniciativa en materia de reforma laboral, que incluirá seguramente el tema de las 40 horas, y sobre esta base se hará el trabajo de dictamen que nos merecemos desde la clase trabajadora. Jorge Cervantes, entonces hay renuencia de las cámaras. Adelante. Yo tengo una visión totalmente diferente. ¿Y cuál es esa visión? Lo que sucedió precisamente y que motivó el que se abriera y se hiciera un parlamento abierto. Y eso es lo que nos interesa. Otra vez la frase sacramental, diálogo social. Y ese diálogo social se alcanza precisamente con la participación de todos los sectores involucrados. Y ahí tenemos la muestra con esta ley que se acaba de echar abajo y que el día de hoy iban a aprobar y que realmente ya no se aprobó, y que se va a abrir un parlamento abierto, la ley Mordaza, pues por decirlo de una manera, y que, sí, claro, y entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es el diálogo, no es que exista una oposición per se de los empresarios. Ya en la cápsula de inicio, muy buena cápsula, se señalaba con toda precisión el 14.25 de incremento, y no es a esas grandes empresas, es a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, vayámonos con tiento, sí se va a lograr, es una situación que sí se debe de realizar, pero que se debe de realizar con una cirugía adecuada y detallada. Sí, y es que las cámaras dicen, pues no está el horno como para bollos, Aurelian, pues nuestra economía a punto de entrar a la recesión, vienen desempleos, traemos un déficit enorme, el gasto público fue muy despilfarrado en la administración pasada, y entonces, ¿habría que considerar eso, Aurelian, o de plano irse del lado de los trabajadores? De hecho, es muy interesante lo que comentan, porque pues yo he hecho muchos parlamentos abiertos y en general son llamados a misa, donde te invitan como persona ciudadana, tú das tu opinión y no se toma en cuenta. Y para esta reforma, pues yo espero que sea distinto. Ahora llevamos pues desde finales del 97 que ya se están proponiendo iniciativas legislativas en materia de reducción del tiempo laboral, junto con esos diálogos, junto con esas conversaciones en todo el país. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos años más vamos a esperar para tener derecho al descanso? Y ahora sobre tu pregunta sobre el estado de la economía, déjame decirte que de hecho en la mayoría de los países europeos que han optado por la reducción del tiempo laboral fue justamente en tiempos de crisis económica para redinamizar el mercado y hacer una política de Estado de derecho al descanso para que la gente también pudieran consumir y se pudieran abrir otros sectores favorables a la economía local, a la economía del turismo, a la economía de la cultura. Por supuesto, se tiene que acompañar de una política de Estado, de un Estado social, intervencionista, a partir de nuestros derechos, pero eso es totalmente falso, de que a crisis económica, entonces hay que trabajar más. Es un argumento que totalmente es erróneo y que no responde a la ecuación que hoy necesitamos: más derechos y más productividad para un mejor país. Dice Jorge, entonces el contexto no vale y no es argumento que la crisis económica frene este tipo de iniciativas. No forzosamente, pero sí es un ingrediente importante. A ver, pongamos en la mesa el tema concreto de las automotrices, que es uno de los impulsores más grandes que tenemos en nuestra economía, y con los conflictos que ahorita se están teniendo por el TEMEC y que no se están dando las exportaciones adecuadas,
entonces se están reduciendo un poco esas producciones y por lo tanto necesita haber esas negociaciones internas para poder tener esos ajustes. Y no forzosamente es de que trabajen más para que produzcan más, sino precisamente tomar en cuenta todos estos ingredientes, y regreso al inicio de la plática del día de hoy, es multidisciplinario, y en esas condiciones debemos de tratarlo y debemos de ver los beneficios para cada una de las partes, y claro que se va a llevar a cabo, pero se va a llevar a cabo con los términos adecuados que más beneficien a las condiciones de nuestro país. ¿Qué disciplinas son las que participan, Jorge? ¿Por qué es tan multidisciplinario esta iniciativa? ¿Qué disciplinas son las que participan o tienen que ver con el tema? No, señalo muy claramente, por ejemplo, ahorita no hemos comentado el tema relacionado con las horas extras, que si bien es cierto, algunos empleadores lo utilicen como parte de una jornada y se exceden de esa jornada y puede haber una explotación, eso influye. El incremento también de contrataciones para los trabajadores, que sí, puede haber más trabajadores, pero también va a haber más turnos, y esos aspectos se tienen que manejar. El aspecto relacionado con la seguridad social, como bien lo decía hace un momento Aurelio, el tema de los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales, todo eso es un interdisciplinario y todo eso influye en esta gran ensalada que es la reducción de la jornada laboral. Aurelien, ¿tu punto de vista? Sí, claro, pues también está toda la parte de la perspectiva de género que no hemos mencionado en esa entrevista, pero reducir el tiempo de trabajo va a permitir que las familias pues tengan un tiempo del cuidado mucho más equilibrado, ¿no? Cuando hoy la mayor parte de este cuidado lo realizan las mujeres. Entonces, a más horas de descanso para también los hombres, pues se va a reequilibrar esa parte de la tarea del cuidado. Ahora me sorprende un poco que pues hemos hablado de las pequeñas y medianas empresas, pero el ejemplo que se está usando es de las grandes automotrices, ¿no? Empresas que pues yo creo que tienen toda la capacidad hoy en materia de financiamiento para impulsar justamente esos cambios. Deberían de ser las primeras empresas en realizar esa jornada de 40 horas. Por supuesto que también está el tema de la salud mental, emocional, que es un tema que no hemos hablado, el tema económico que entra ahí, y el tema, pues yo regreso a esa parte de derechos, ¿no? Es un tema de justicia social, el Estado mexicano está en deuda y ojalá pronto sea una realidad. Jorge, por alusiones, el ejemplo de la industria automotriz, pues mal empleado. Adelante. Cerramos. Nos quedan 2 minutos, 1 minuto cada uno. Adelante, Jorge. Claro que no es mal empleado. Claro que no es mal empleado porque el tema es relacionado con la afectación económica que existe y que debe de tomarse en cuenta en estas condiciones. Entonces tampoco lo podemos generalizar, y a mí sí me gustaría regresar un poco a lo de la ley Silla. La ley Silla ya existía la obligación por parte del empleador para que cada trabajador tuviera su silla. Hubo un ajuste y un cambio para estas actividades comerciales, pero en la industria general, en las factorías, en las líneas de producción, pues claro que no puede existir eso. Entonces, seamos un poco cautelosos en este manejo de tener palabras dulces que pues se oyen muy bonitas, pero que no forzosamente pueden llegar a buen puerto. Cerramos contigo, Aurelien Gilabert. ¿Estás optimista que vaya a pasar, que el gobierno las empuje? Pues ya al menos en este periodo ya no, ahora será hasta septiembre, o si lo meten en un extraordinario, que se ve muy difícil. 1 minuto. Claro que sí, yo estoy muy optimista, estoy pues casi seguro que en los próximos días, aprovechando el Día Internacional del Trabajo, la presidenta Sheinbaum presente esa iniciativa y que le den toda la prioridad, porque ya hemos hablado muchísimo, demasiado de este tema, es un tema sobreestudiado y es un tema pues que nos merecemos todas las personas mexicanas que trabajamos en México en la vía formal. No nos olvidemos también de las personas trabajadoras que trabajan en la informalidad y que desgraciadamente pues no tendrán derecho a esta semana de 40 horas, un tema pendiente para la economía de México.
Está bueno, está bien interesante el tema, está muy interesante el tema. Muchísimas gracias a los dos, a Aurelian Guilabert, activista, coordinador de política nocturna. Gracias por haber estado con nosotros aquí en A Debate a Mega Noticias. Abogado Jorge Cervantes, socio de La Vega y Martínez Rojas. Gracias a los dos. Muy interesante. A ver qué ocurre. De 48 horas a la semana pasar a 40. ¿Qué implicaciones va a tener? Pues bueno, ya lo veremos. Nosotros vamos a hacer